Estaba de pie en nuestra luminosa recámara la mañana de nuestro 25º aniversario de bodas. Desde la cocina, en la planta baja, llegaba el aroma del café recién hecho. La luz dorada entraba por las altas ventanas y alcanzaba las motas de polvo, que flotaban en el aire como pequeños recuerdos. 25 años. Parecía imposible que el tiempo hubiera pasado tan rápido y que Daniel hubiera sido tan constante durante todo ese tiempo. Los buenos años, los difíciles y los martes ordinarios que, de alguna manera, se habían convertido en los cimientos de nuestra vida juntos. Sonreí mientras preparaba su ropa, imaginando ya la celebración de esa noche, el cuarteto de cuerdas, las mesas iluminadas con velas y nuestros familiares y amigos levantando sus copas por un matrimonio que realmente había resistido el paso del tiempo. Daniel siempre había sido muy cuidadoso con su apariencia, pero aquel día insistía más de lo normal. «Tira ese traje viejo, Margarita», me gritó desde el baño, donde se estaba afeitando. «Encargué uno nuevo y lo entregarán esta tarde. No tiene sentido seguir guardando reliquias». Solté una risita mientras pasaba la mano sobre la gastada tela negra del traje que colgaba en el closet. Había conocido días mejores. Las solapas estaban un poco brillosas por tantos años de uso, y el dobladillo de una de las piernas del pantalón había sido reparado 2 veces después de la boda de nuestra hija. Sin embargo, aquel traje guardaba muchos recuerdos, nuestras cenas de aniversario, eventos de beneficencia y la noche en que Daniel recibió el ascenso que cambió por completo nuestra situación económica. Aún así, si él quería estrenar algo, yo no iba a discutir. Un cuarto de siglo merecía un nuevo comienzo. Llevé el traje a la entrada de servicio, donde estaban las bolsas con la ropa que donaríamos. Pero antes de doblarlo y guardarlo, actué por costumbre. Daniel siempre se burlaba de mi ritual de revisar los bolsillos, con el que me aseguraba de que nada importante terminara dentro de la lavadora o se fuera por error entre las donaciones. Primero metí los dedos en los bolsillos exteriores. No encontré nada, salvo un poco de pelusa. El bolsillo interior del pecho también estaba vacío. Finalmente, revisé el compartimento oculto. Era uno de esos pequeños bolsillos ingeniosos cosidos en el forro, cerca de la cintura, que muchos sastres solían incluir antiguamente para guardar los secretos de los caballeros. Mis dedos rozaron algo frío y metálico. Lo saqué despacio. Era una vieja llave de latón, manchada por el paso del tiempo y atada con un cordón delgado a una etiqueta de papel descolorida. Reconocí de inmediato la letra de Daniel, ordenada, inclinada ligeramente hacia la derecha, tal como escribía antes de que la artritis comenzara a afectar sus manos. Había una dirección, calle Loma de los Arces, número 1427. Y una fecha, 17 de marzo de 2001. Nada más. No había ninguna explicación, nombre ni pista sobre lo que aquella llave podía abrir. La observé durante un largo momento. La llave ya estaba tibia por el calor de mi mano. Llevábamos 25 años casados y yo creía conocer cada rincón de la vida de mi esposo. Habíamos construido nuestro hogar juntos, criado a 2 hijos, enterrado a sus padres y también a mi madre. Compartíamos cuentas bancarias, contraseñas y preocupaciones nocturnas sobre la jubilación y nuestra salud. ¿Qué podía ser aquello? Escuché sus pasos en las escaleras y guardé rápidamente la llave dentro de mi bolsa, que estaba sobre la barra. Después doblé el traje y lo metí en la bolsa de donaciones como si nada hubiera ocurrido. Cuando Daniel entró en la cocina, recién afeitado y con el aroma familiar de su loción, mantuve un tono despreocupado. «Amor, encontré esto en tu traje viejo», dije con naturalidad, mostrándole la etiqueta vacía que había separado de la llave. «¿Sabes qué abre? ¿Alguna bodega que rentabas hace años o algo así?» Se quedó inmóvil durante apenas medio segundo. Habría sido casi imperceptible si yo no hubiera aprendido a observar su rostro con tanta atención después de todos aquellos años. Sus ojos azules vacilaron y las líneas de expresión que los rodeaban se tensaron. Después se recuperó y soltó una risa afectuosa, la misma risa despreocupada que me había conquistado durante nuestra primera cita. «Es de una bodega muy vieja», respondió mientras se servía café. «No es nada importante». No había pensado en eso desde hace años. «Tírala junto con el traje, cariño».
Hoy debemos pensar en nosotros, no en cosas viejas. Cambió de tema inmediatamente. Comenzó a hablar de las flores que había encargado para las mesas de la celebración y se preguntó si nuestro hijo llegaría a tiempo desde Monterrey. Yo asentí y sonreí, pero aquella diminuta vacilación no abandonó mi mente. Se quedó clavada como una astilla, pequeña, irritante e imposible de ignorar. Daniel nunca había sido un buen mentiroso. Al menos, no conmigo. Más tarde, después de que salió para recoger su nuevo smoking, me senté a la mesa de la cocina mientras mi té se enfriaba. La llave parecía pesar demasiado dentro de mi bolsa. Debí haberla puesto en la bolsa de donaciones junto con el traje. Debí haber confiado en él. Sin embargo, algo en mi interior, ese instinto silencioso que había mantenido honesto nuestro matrimonio durante 25 años, me dijo que no lo hiciera. Dejé la llave donde estaba. El resto del día transcurrió entre los preparativos. Fui a que me arreglaran el cabello y recogí el vestido que llevaba meses reservando para aquella noche. Era de un verde esmeralda intenso, el color que, según Daniel, hacía resaltar mis ojos. Nuestra hija llamó para confirmar que asistiría con nuestros nietos. Todo parecía perfecto, exactamente como debía ser una celebración de aniversario. Sin embargo, mientras cerraba la funda de mi vestido, mi mente regresaba una y otra vez a la llave de latón y a la dirección que ya me había aprendido de memoria. Calle Loma de los Arces, número 1427. Al caer la noche, Daniel regresó y se veía muy apuesto con su impecable smoking nuevo. Aparté mis dudas. Antes de salir, bailamos en la sala al ritmo de nuestra canción. Su mano descansaba firmemente sobre mi cintura, igual que siempre. Me besó en la frente y susurró, 25 años, Maggie. Casarme contigo fue la mejor decisión que he tomado. Le creí. Todavía le creo. Pero esa noche, mientras las luces de la celebración brillaban y escuchábamos los brindis de nuestros invitados, sentí la silueta de la llave dentro de mi pequeña bolsa de noche. Seguía allí, esperando. A la mañana siguiente, Daniel salió temprano para un viaje de trabajo. Tenía una reunión con antiguos clientes que, según dijo, no podía cambiar, ni siquiera durante el fin de semana de nuestro aniversario. Me besó antes de cruzar la puerta. Su smoking nuevo ya estaba guardado y prometió que volvería antes de la cena del día siguiente. Descansa, Maggie. Te lo mereces después de anoche, dijo con aquella sonrisa tan familiar. Lo despedí desde el porche hasta que su auto desapareció al final de nuestra tranquila calle. Después permanecí allí durante un largo momento, sintiendo el aire fresco de la mañana contra la piel. No había dormido bien. La llave había ocupado mis pensamientos durante toda la noche. A las 6:30, con una taza de café en la mano y la duda carcomiéndome el estómago, tomé una decisión. Agarré mi bolsa, introduje la dirección en el sistema de navegación de mi teléfono y salí antes de que pudiera convencerme de desistir. El trayecto duraba apenas 40 minutos. Era suficiente para sentir que me dirigía a otro mundo, pero demasiado cerca para que se tratara de una simple bodega. La autopista dio paso a sinuosos caminos rurales bordeados por viejos robles y cercas cubiertas de hiedra silvestre. La calle Loma de los Arces apareció a mi derecha. Era una vía estrecha, sombreada por árboles, que parecía pertenecer a otra época. El número 1427 se encontraba al final de la calle, retirado del camino y detrás de una reja de hierro forjado que estaba ligeramente abierta. Mi corazón empezó a latir con más fuerza cuando estacioné sobre el acotamiento de grava. No era una bodega. Ni remotamente. Frente a mí se alzaba una elegante casa victoriana de 3 pisos, con revestimiento de madera pintado de un blanco deslavado, un porche que rodeaba la fachada y una torrecilla iluminada por el sol de la mañana. Era la clase de propiedad que los habitantes del pueblo llamaban histórica y que muchas personas soñaban con restaurar. Había cortinas de encaje en las ventanas. El pequeño jardín delantero mostraba señales de cuidados recientes. Los rosales estaban bien podados y la tierra alrededor de las plantas perennes tenía abono fresco. Cerca de los escalones había un pequeño carrito rojo de niño, volcado sobre uno de sus lados. Me temblaban las manos mientras me acercaba a la puerta principal.
La llave de latón entró en la cerradura con un suave chasquido, como si hubiera estado aguardando ese preciso momento. La puerta se abrió sobre unas bisagras perfectamente aceitadas. Entré y de inmediato me envolvió el aroma a lavanda y madera pulida. El recibidor estaba poco iluminado, pero resultaba acogedor. En un rincón había un reloj de pie cuyo constante tic-tac rompía el silencio. Todo parecía habitado y detenido en el tiempo al mismo tiempo. Aquella casa no estaba abandonada. Sobre la mesa del recibidor había una pila de correspondencia, catálogos y recibos dirigidos a personas cuyos nombres no reconocí. No los toqué. Me adentré en la casa y mis pasos resonaron suavemente sobre el piso de madera. La sala era acogedora, con sofás mullidos distribuidos alrededor de una chimenea de piedra. Sobre la repisa había fotografías familiares dentro de marcos plateados. Tomé una. Mostraba a un niño de unos 6 o 7 años, con rizos oscuros y una sonrisa mellada, sosteniendo un dibujo de una familia hecha con figuras de palitos. Otra fotografía mostraba al mismo niño, algunos años mayor, apagando las velas de un pastel de cumpleaños. En un florero de cristal colocado sobre la mesa de centro había flores frescas, margaritas y lirios. Sus pétalos todavía estaban húmedos. Alguien había estado allí recientemente. Muy recientemente. Mi pulso se aceleró. ¿Qué relación tenía Daniel con todo aquello? Busqué cualquier señal de su presencia, ropa en los armarios, su marca favorita de café en la cocina, un par de lentes para leer que me resultara familiar. No encontré nada. En la cocina había platos secándose en el escurridor y un cartón de leche medio vacío dentro del refrigerador, cuya fecha de caducidad todavía no había pasado. Subí al segundo piso. Las recámaras estaban ordenadas. Una de ellas pertenecía claramente al niño de las fotografías. Del techo colgaban modelos de aviones y en los estantes había libros sobre dinosaurios. Junto a la cama descansaba un par de tenis pequeños. Pero no encontré ninguna señal de mi esposo. No había una rasuradora suya en el baño ni trajes dentro del armario. Sentí alivio, pero también una confusión aún mayor. Tal vez aquello sí fuera una antigua propiedad utilizada como almacén que, por alguna razón, había terminado convertida en algo muy distinto. Quizá Daniel había ayudado a un amigo o a algún pariente lejano. Entonces entré en el pequeño estudio junto a la recámara principal. Las paredes estaban cubiertas con decenas de fotografías. Encendí la lámpara del escritorio. Fue entonces cuando sentí verdadero terror. Todos los portarretratos de la habitación habían sido colocados boca abajo, con cuidado y de manera deliberada, como si alguien quisiera ocultar aquellos rostros de las miradas o de la memoria. Se me cortó la respiración. Tomé el marco más cercano y le di la vuelta. Era una pareja joven riendo en una playa. El hombre no era Daniel. Volteé otro. Mostraba de nuevo al niño, ahora un poco mayor, durante un recital de piano. Continué levantando un marco tras otro y mis manos se fueron enfriando. Todos eran desconocidos. Todos habían sido ocultados cuidadosamente, excepto uno. Estaba solo sobre el escritorio, orientado hacia arriba, como si me desafiara a mirarlo. En la fotografía aparecía mi esposo muchos años más joven. Todavía tenía el cabello abundante y oscuro, y sonreía ampliamente bajo la luz del sol. Había rodeado con el brazo a una mujer que yo jamás había visto. Era bonita, de ojos cafés y mirada cálida. Sonreía con dulzura y apoyaba la cabeza sobre el hombro de Daniel. Entre los dos estaba el niño de las demás fotografías. No podía tener más de 4 años y sostenía un camioncito de juguete. Parecían felices. Parecían una familia. Observé la fotografía hasta que me ardieron los ojos. En la parte posterior estaba escrito el año 2001, el mismo año indicado en la etiqueta de la llave. Daniel rodeaba a la mujer de manera protectora. El niño lo miraba con una adoración absoluta. Sentí que la habitación se inclinaba. Me dejé caer sobre la silla del escritorio, todavía aferrada a la fotografía. ¿Quién era aquella mujer? ¿Quién era ese niño? ¿Por qué Daniel me había ocultado aquella casa y esa vida completa durante 25 años?
Una tabla del piso crujió en algún lugar del segundo piso. Me quedé paralizada, escuchando. La casa volvió a quedar en silencio, pero la sensación de que alguien me observaba cayó sobre mí como una manta pesada. Flores frescas. Correspondencia reciente. Fotografías colocadas boca abajo. Alguien cuidaba aquella casa. Alguien vivía allí. Devolví cuidadosamente la fotografía al lugar exacto donde la había encontrado y limpié mis huellas del marco, con el borde de la manga. Sentía las piernas inestables mientras bajaba las escaleras, salía por la puerta principal y volvía a cerrarla con la llave de latón. El viaje de regreso transcurrió como dentro de una neblina. No podía dejar de ver aquella imagen, la sonrisa de Daniel, la mujer desconocida y el niño que quizá lo llamaba de una manera que yo no soportaba imaginar. Para cuando estacioné frente a nuestra casa, mi mente estaba llena de preguntas y de un miedo helado que no dejaba de crecer. Aquello no era simplemente otra mujer. Era algo más profundo, algo que Daniel había enterrado tan bien que ni siquiera yo, su esposa durante 25 años, había sospechado que existía. Guardé la llave dentro de mi bolsa y entré en nuestro hogar. Todo tenía el mismo aspecto de siempre. En las paredes estaban nuestras fotografías familiares, en las que aparecíamos solamente nosotros 4. Sobre la mesa todavía florecían las plantas que Daniel me había enviado por nuestro aniversario. Todo se veía igual. Pero nada se sentía igual. Daniel volvería al día siguiente. Y por primera vez desde que nos habíamos casado, no estaba segura de querer escuchar sus explicaciones. No confronté a Daniel cuando regresó la noche siguiente. Algo más profundo que los celos o la ira me detuvo. Era una determinación fría y silenciosa por entenderlo todo antes de que nuestro mundo se hiciera pedazos. 25 años de matrimonio me habían enseñado que algunas verdades debían tratarse con cuidado, como si fueran cristales frágiles. Un movimiento equivocado y podían cortarnos a los dos. Mientras Daniel deshacía su equipaje y me hablaba de sus reuniones, sonreí y asentí. Le pregunté por el tráfico y si había comido. Por dentro, mi mente ya estaba planeando los siguientes pasos. A la mañana siguiente, después de que salió a jugar su habitual partida de golf con sus amigos, conduje hasta el registro público de la propiedad. La empleada que me atendió era amable, una mujer más o menos de mi edad que pareció comprender la expresión de una esposa que buscaba respuestas. Los registros públicos de las propiedades eran bastante fáciles de consultar. Lo que encontré me produjo un escalofrío. La casa victoriana de la calle Loma de los Arces, número 1427, no pertenecía a Daniel. Era propiedad de un fideicomiso llamado Fideicomiso Familiar Siempre Verde. Había sido constituido más de 2 décadas atrás, en marzo de 2001, el mismo mes y año de la fecha escrita en la etiqueta. También era el año en que el negocio de consultoría de Daniel había comenzado a prosperar repentinamente y nos había dado la seguridad económica con la que antes solo podíamos soñar. Me senté dentro de mi auto en el estacionamiento y observé los documentos impresos hasta que las palabras se volvieron borrosas. Más de 2 décadas. Nuestros hijos eran pequeños en aquella época. Acabábamos de comprar nuestra primera casa de verdad. Daniel trabajaba hasta muy tarde, viajaba con mayor frecuencia y regresaba agotado, pero victorioso. Por fin están mejorando las cosas, Maggie, me decía mientras me besaba la coronilla. Yo me había sentido muy orgullosa de él. Ahora su éxito parecía contaminado. Necesitaba saber más. Por medio de una antigua amiga de la iglesia conseguí el nombre de un abogado jubilado especializado en fideicomisos y herencias. Se llamaba Horacio Mendoza, tenía 78 años y conservaba una lucidez extraordinaria. Aceptó reunirse conmigo la tarde siguiente en una cafetería tranquila a las afueras de la ciudad. El señor Mendoza me escuchó sin interrumpirme mientras le contaba todo lo que sabía. Al principio omití el nombre de Daniel. Cuando finalmente mencioné el fideicomiso y los pagos en efectivo, levantó sus pobladas cejas. ¿Alguien ha pagado puntualmente los impuestos de esa propiedad durante más de 20 años? Confirmó mientras revolvía el azúcar de su café. Siempre en efectivo, entregado personalmente o enviado mediante correspondencia certificada sin remitente.
Dejó la cucharita sobre el plato. El fideicomiso fue estructurado para que resultara casi impenetrable. Los beneficiarios están protegidos y la información disponible para el público es muy limitada. Eso es inusual tratándose de una propiedad residencial. Parece que alguien quería ocultar algo, muy probablemente a alguien. Se inclinó hacia mí. Señora Herrera, según mi experiencia, los fideicomisos de esta clase se crean para proteger a personas vulnerables o para enterrar secretos. ¿Está segura de que su esposo no sabe nada al respecto? No respondí directamente. Le agradecí su tiempo y dejé una propina generosa antes de marcharme. Cuando llegué a casa, Daniel ya estaba allí. Me recibió con el afecto de siempre, pero noté que algo no estaba bien. Sus ojos se desviaban constantemente hacia la entrada de servicio, donde antes habían estado las bolsas de donaciones. El traje viejo, comentó con aparente indiferencia durante la cena. ¿Ya lo llevaste a donar? Sí, mentí con naturalidad mientras le pasaba la ensalada. ¿Por qué? ¿Olvidaste algo en los bolsillos? Se encogió de hombros, aunque su tenedor quedó suspendido a mitad del trayecto. No. Solo quería asegurarme. Ya sabes cómo soy con las cosas antiguas. Aquella noche, después de que me fui a la cama, lo escuché moverse por la planta baja. Abrió cajones y revisó armarios. A la mañana siguiente comenzó a hacerme preguntas extrañas e indirectas. Quería saber si había visitado algún lugar nuevo el día anterior, si necesitaba ayuda con algún pendiente y si todo estaba bien entre nosotros. Fingí que todo era normal. Me reí de sus bromas. Planeé con él nuestra siguiente escapada de fin de semana y lo besé antes de que saliera hacia la oficina. Pero cada vez que se daba la vuelta, yo lo observaba. Veía la tensión en sus hombros y las nuevas líneas de preocupación alrededor de sus ojos. Durante los días siguientes continué investigando en silencio. Las búsquedas en Internet sobre el fideicomiso no arrojaron nada útil. Volví a pasar frente a la casa, manteniéndome a cierta distancia. Esta vez había un automóvil estacionado en la entrada. Era un sedán antiguo, pero desde el lugar donde me encontraba no podía ver las placas. No me atreví a acercarme. El nerviosismo de Daniel aumentaba. Comenzó a revisar su teléfono con mayor frecuencia. Una noche lo sorprendí contemplando las fotografías familiares sobre la repisa de nuestra chimenea, con una expresión que no pude interpretar. Cuando le pregunté si ocurría algo, me estrechó entre sus brazos con una desesperación que me sorprendió. Solo estoy agradecido por tenerte, Maggie. Por tener todo esto, murmuró contra mi cabello. Le devolví el abrazo y apoyé la mejilla sobre su pecho, escuchando los latidos firmes de su corazón. Era el mismo corazón en el que había confiado por completo durante un cuarto de siglo. Pero ahora sabía que ocultaba mucho más que a otra mujer. Aquello no parecía una aventura amorosa ni una crisis de la mediana edad. El fideicomiso, los pagos en efectivo, la casa cuidadosamente conservada y las fotografías colocadas boca abajo hablaban de algo más oscuro. Algo que había comenzado cuando nuestro matrimonio apenas estaba echando raíces. Esa noche, mientras Daniel dormía a mi lado, permanecí despierta mirando el techo. Había escondido la llave de latón dentro de mi joyero, debajo del collar de perlas de mi madre. Pensé en el niño de la fotografía, en la mujer de sonrisa dulce, en las flores frescas y en aquella casa que no debía existir. Fuera cual fuera la promesa que Daniel había hecho tantos años atrás, le había costado algo muy profundo. Y ahora, lo quisiera él o no, también estaba comenzando a costarme a mí. Tenía que conocer el resto de la verdad, aunque destruyera todo lo que habíamos construido. 3 días después, mientras Daniel se encontraba fuera por otro viaje de una noche, regresé a la calle Loma de los Arces. Aferraba el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. La llave dentro de mi bolsa parecía un carbón encendido. Había ensayado mentalmente una docena de discursos distintos, confrontaciones, acusaciones y súplicas para que me dijeran la verdad. Sin embargo, cuando llegué frente a la casa victoriana, todas las palabras desaparecieron. Esta vez, la puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar. Frente a mí apareció una mujer de edad avanzada.
Debía tener cerca de 80 años. Llevaba el cabello plateado recogido en un moño pulcro y me observaba con unos ojos amables, pero cansados, detrás de sus lentes de armazón metálico. Vestía un sencillo suéter color lavanda sobre un vestido floreado. Me miró durante un largo momento, como si hubiera esperado aquella visita durante años. Me preguntaba cuándo nos encontrarías finalmente, dijo en voz baja. Su voz era suave y culta, con la delicada cadencia de alguien que alguna vez había leído poesía en voz alta. Se hizo a un lado y abrió más la puerta. Por favor, entra, Margarita. Debes tener muchas preguntas. Vacilé apenas un segundo antes de cruzar el umbral. La casa olía igual que la primera vez, a lavanda y madera pulida, pero ahora parecía viva de una forma distinta. La mujer me condujo hasta la sala y señaló el sofá, frente a las flores frescas que aún adornaban la mesa. Me llamo Elena, dijo mientras se acomodaba en un sillón frente a mí. Elena Villaseñor. Y sí, antes de que me lo preguntes, fui el primer amor de Daniel hace muchísimos años. Sentí que el estómago se me retorcía. Me había preparado para escuchar algo así, pero oírlo en voz alta no hizo que doliera menos. Debió notarlo en mi rostro porque levantó una mano con suavidad. Pero nunca fui su amante. No de la manera que estás imaginando. Daniel y yo éramos muy jóvenes, apenas teníamos 20 años cuando nos conocimos. Creíamos que el mundo nos pertenecía. Entonces la vida intervino de la manera más cruel posible. Los ojos de Elena se desviaron hacia la repisa de la chimenea. Las fotografías continuaban boca abajo, con excepción de la que yo había visto durante mi primera visita. No hizo ningún intento por levantarlas. Hace muchos años, Daniel hizo una promesa que destruyó varias vidas, continuó, incluida la suya, de formas que jamás imaginó. El accidente había ocurrido durante la primavera de 2001. Había sido un choque mortal en la antigua carretera estatal. Varias familias quedaron destrozadas aquella noche. Daniel no conducía ninguno de los vehículos involucrados. Ni siquiera viajaba dentro de uno de ellos. Pero presenció cosas que nadie debería verse obligado a contemplar y decidió proteger a los inocentes. Elena guardó silencio unos instantes para permitirme asimilar el peso de sus palabras. Me incliné hacia adelante, conteniendo casi por completo la respiración. El niño de la fotografía se llama Tomás, dijo. No es hijo de Daniel. Es mi nieto. Mi esposo y yo perdimos a nuestra única hija y a su marido en aquel accidente. Tomás fue el único sobreviviente. Unos desconocidos lograron sacarlo del vehículo antes de que el fuego lo consumiera todo. Solo tenía 4 años. La voz de Elena se mantuvo firme, aunque sus ojos comenzaron a brillar por las lágrimas. Daniel fue la primera persona que llegó al lugar aquella noche. Estaba fuera de servicio y volvía a casa después de una reunión tardía. Se quedó con Tomás, lo protegió de todo aquel horror y le habló hasta que llegaron los servicios de emergencia. En medio del caos que siguió, comenzaron a surgir dudas sobre quién había sido realmente responsable. Había personas poderosas involucradas. Daniel vio una oportunidad de proteger a un niño que lo había perdido todo. Hizo una pausa antes de continuar. Años después, le hizo una promesa a mi esposo antes de que muriera. Le juró que Tomás estaría protegido, oculto de quienes pudieran intentar silenciar la verdad, y que tendría la oportunidad de llevar una vida normal. Elena se levantó lentamente y caminó hasta un pequeño escritorio ubicado en una esquina. Abrió uno de los cajones y sacó un sobre grueso y sellado, amarillento por el paso del tiempo. En la parte delantera había unas palabras escritas cuidadosamente, solo para la esposa de Daniel. Cuando encuentre esta casa. Mi esposo me pidió que entregara esto únicamente a la esposa de Daniel, explicó Elena mientras colocaba el sobre entre mis manos. Creía que, si algún día descubrías la verdad por ti misma, significaría que había llegado el momento. Bajé la mirada hacia aquel sobre envejecido. Daniel ha cumplido su promesa durante 25 años, continuó. Ha pagado los impuestos en efectivo, se ha encargado del mantenimiento de esta casa como refugio seguro y ha vigilado a Tomás desde lejos, sin intentar presentarse jamás como su padre. Nos visita cuando puede, siempre con mucho cuidado.
El niño, que ahora es un hombre joven, solo conoce a Daniel como un amigo de la familia. Nada más. Apreté el sobre entre mis manos. Sentía la garganta cerrada. ¿Por qué nunca me lo contó? Elena sonrió con tristeza. Porque revelar la verdad habría puesto todo en peligro. El encubrimiento, la verdadera persona culpable. Era algo mucho más grande que una sola familia. Daniel cargó solo con ese peso para que tú y tus hijos pudieran vivir sin miedo. Te ama, Margarita, mucho más de lo que quizá puedas creer en este momento. Abandoné la casa con el sobre todavía cerrado dentro de mi bolsa y con más preguntas que respuestas dando vueltas en mi cabeza. ¿Quién había sido realmente responsable del accidente? ¿Qué pruebas contenía el sobre? ¿Cómo había logrado mi esposo, aquel hombre estable y confiable, vivir con un secreto tan enorme durante todo nuestro matrimonio? Mientras me alejaba, contemplé la casa victoriana a través del espejo retrovisor. Elena permanecía en el porche, observándome partir. Por primera vez, la casa no me pareció una amenaza. Era un santuario que mi esposo había protegido mediante su silencio. Pero yo estaba aprendiendo que el silencio tenía un precio, y no estaba segura de que nuestro matrimonio pudiera seguir soportándolo si la verdad no salía finalmente a la luz. Aquella noche, cuando Daniel regresó a casa, lo esperaba sentada a la mesa de la cocina. El sobresellado que Elena me había entregado estaba frente a mí, todavía sin abrir. La casa permanecía en silencio. No había música ni televisión. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj y el peso de todo lo que aún no nos habíamos dicho. Daniel miró mi rostro y comprendió de inmediato. Sus hombros se hundieron. El hombre seguro de sí mismo con quien me había casado pareció envejecer 10 años en un solo instante. Se sentó frente a mí sin decir una palabra y entrelazó las manos con fuerza. Margarita, dijo finalmente con la voz quebrada. ¿Cuánto sabes? Lo suficiente, respondí en voz baja. Fui a la casa. Conocí a Elena. Vi la fotografía. Y tengo esto. Deslicé el sobre hacia él. Daniel lo contempló durante mucho tiempo y sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi Daniel fuerte y constante, el hombre que había mantenido unida a nuestra familia durante todas las tormentas, se derrumbó allí mismo, frente a la mesa de la cocina. Se cubrió el rostro con las manos y lloró de una manera que yo jamás había presenciado. Eran sollozos profundos y desgarradores que sacudían todo su cuerpo. Nunca quise que tú también cargaras con esto, susurró cuando por fin logró hablar. Que Dios me perdone, Maggie. Creí que, si lo enterraba lo bastante profundo, jamás llegaría hasta ti. Extendió las manos sobre la mesa y buscó las mías. Permití que las tomara. Tenía las palmas frías. Hace 25 años, en marzo de 2001, ocurrió un accidente mortal en la antigua carretera estatal. Comenzó. 3 vehículos estuvieron involucrados. Murieron 4 personas. 2 de ellas eran la hija de Elena y su esposo. Su pequeño hijo, Tomás, sobrevivió de milagro. Yo volvía a casa después de una reunión aquella noche. Llegué al lugar apenas unos minutos después del choque. La voz de Daniel se volvió distante, como si hubiera regresado a aquella carretera oscura. El conductor del tercer vehículo, el que provocó el accidente, era un joven perteneciente a una familia local muy poderosa. Su padre era juez y tenía muchas conexiones. Era la clase de hombre capaz de hacer desaparecer cualquier problema. Su hijo estaba borracho, conducía a exceso de velocidad y chocó de frente contra el otro auto. Pero, en medio del caos, alguien manipuló las pruebas. Alteraron las declaraciones y la familia utilizó su influencia para culpar a una de las víctimas que no sobrevivió. Daniel no había sido culpable, pero había visto la verdad. Después del accidente, cuando comenzaron a llegar los servicios de emergencia, tomó una decisión en cuestión de segundos. Ayudó a ocultar la conexión de la familia sobreviviente con el caso para protegerla y asegurarse de que Tomás pudiera crecer sin convertirse en blanco de quienes deseaban enterrar la historia verdadera para siempre. Un grupo de abogados que simpatizaba con ellos ayudó a crear el fideicomiso. La casa se convirtió en un refugio seguro. Durante décadas, Daniel había pagado los impuestos de manera anónima y en efectivo.
también había vigilado discretamente a Elena y a Tomás. Le hice una promesa al esposo de Elena cuando estaba en su lecho de muerte, explicó Daniel. Le prometí que cuidaría de Tomás y me aseguraría de que la verdad saliera algún día, cuando fuera seguro hacerlo. Pero revelarla demasiado pronto habría destruido muchas vidas, incluida la nuestra. Esa familia poderosa todavía conserva influencia. Podrían haber venido por nosotros, Maggie. Podrían haber perseguido a nuestros hijos. No podía correr ese riesgo. Bajó la mirada hacia nuestras manos. Por eso cargué con todo yo solo. La llave era el último recordatorio físico de aquella promesa. La mantuve escondida porque tirarla habría sido como faltar a mi palabra. Abrí finalmente el sobre con los dedos temblorosos. Dentro había fotografías antiguas del lugar del accidente, copias de los informes policiales originales con sus discrepancias señaladas, una declaración escrita a mano por un testigo a quien habían obligado a guardar silencio y una carta del esposo de Elena en la que detallaba el encubrimiento. Eran pruebas de que alguien poderoso, probablemente el propio juez, había organizado la manipulación. Daniel me observaba leer mientras las lágrimas continuaban deslizándose por su rostro. Alcancé el éxito económico porque dediqué todo lo que tenía a construir algo estable para nosotros mientras apoyaba en secreto el fideicomiso, dijo. Cada noche que trabajé hasta tarde, cada viaje adicional, parte de todo aquello estaba relacionado con esto. Odiaba mentirte, pero creía que era la única manera de mantenerte a salvo y darte una vida feliz. Permanecimos sentados juntos durante horas. Yo también lloré. Lloré por el joven que había sido mi esposo, obligado a tomar una decisión imposible, por el peso que había cargado solo y por una familia que había perdido tanto. La casa oculta no era el nido secreto de una aventura amorosa ni la prueba de una segunda vida. Era un santuario que mi esposo había mantenido gracias a su silencioso y obstinado sentido del honor. Cuando salió el sol, algo había cambiado entre nosotros. La verdad, por dolorosa que fuera, finalmente había creado un puente sobre el abismo abierto por aquel secreto. Daniel no era perfecto. Había tomado decisiones que me lastimaban profundamente. Pero las había tomado por amor y por un sentido del deber que llevaba grabado hasta los huesos. Lo siento mucho, Maggie, susurró mientras nos abrazábamos bajo la primera luz de la mañana. Perdóname por mantenerte a oscuras durante tantos años. Le besé la frente. A partir de entonces enfrentaríamos juntos todo lo que viniera. No habría más secretos. El sobreabierto permanecía sobre la mesa entre nosotros. Contenía las pruebas que finalmente podían hacer justicia después de 25 largos años. La llave de aquella casa había cumplido su propósito. Había abierto mucho más que la puerta de una vieja casa victoriana. Había liberado la verdad que Daniel nunca creyó que podría compartir conmigo. Durante las semanas siguientes, Daniel y yo tomamos una decisión juntos. No habría más secretos. Expondríamos la verdad sin importar las consecuencias. Contratamos a un prestigioso abogado investigador y solicitamos discretamente la reapertura de los antiguos expedientes judiciales de 2001. Lo que siguió fue una tormenta de documentos, entrevistas y una atención mediática manejada con sumo cuidado. Las pruebas del sobre resultaron decisivas, discrepancias en los informes originales, declaraciones de testigos que habían sido suprimidas y vínculos evidentes con la poderosa familia que había organizado el encubrimiento. Finalmente identificaron al verdadero responsable, el joven que había conducido borracho aquella noche, y tuvo que responder por sus actos después de varias décadas. Su padre, el juez, había muerto años antes, pero la reputación de la familia se desmoronó bajo el peso del escándalo. No fue fácil. Recibimos llamadas amenazantes y pasamos muchas noches sin dormir, pero afrontamos todo uno al lado del otro. Por primera vez en 25 años, Daniel pudo dormir en paz, sin cargar solo con aquella responsabilidad. La familia sobreviviente, Elena, Tomás y sus demás parientes, finalmente recibió justicia. Tomás, que ahora era un hombre reflexivo de 29 años, se reunió con nosotros una tarde en la casa victoriana. Abrazó a Daniel como a la figura paterna que, silenciosamente, había sido para él durante todos aquellos años.
Gracias, dijo con sencillez. Gracias por todo. Vendimos la casa oculta. El dinero obtenido, junto con una donación considerable de nuestros propios ahorros, se destinó a crear una fundación infantil en memoria de quienes habían perdido la vida en el accidente. La fundación brindaría apoyo a familias afectadas por accidentes provocados por conductores ebrios y ayudaría a niños huérfanos a encontrar hogares seguros y amorosos. La Casa Victoriana de la calle Loma de los Arces se convertiría en un centro de apoyo para la comunidad. Sus puertas se abrirían finalmente a la luz, en lugar de continuar escondidas entre las sombras. Por supuesto, nuestra celebración de aniversario había sido pospuesta. En su lugar, festejamos 6 semanas después durante una noche tranquila, solo nosotros dos, en nuestro restaurante favorito junto al mar. El océano brillaba bajo el sol poniente mientras nos sentábamos a una mesa iluminada por velas con vista a las olas. Daniel lucía muy apuesto con su smoking nuevo. Yo volví a ponerme el vestido verde esmeralda. Bailamos lentamente al ritmo de nuestra canción, abrazados el uno al otro. Después del postre, Daniel metió la mano en el bolsillo y colocó la vieja llave de latón sobre la mesa. De alguna manera, parecía más pequeña y menos misteriosa ahora que todos sus secretos habían sido revelados. Ya no abre ninguna casa, dijo en voz baja. Sus ojos estaban llenos de amor, arrepentimiento y gratitud. Abrió la verdad y me trajo de vuelta a ti. Esta vez, por completo. Recogí la llave y sentí su peso familiar por última vez. Después de la cena, caminamos tomados de la mano por la playa. La arena estaba fresca bajo nuestros pies y las olas eran tranquilas. Llevé el brazo hacia atrás y lancé la llave tan lejos como pude dentro del océano. Brilló una vez bajo la luz de la luna antes de desaparecer bajo el agua. No la arrojé porque quisiera olvidar. La arrojé porque, por primera vez en 25 años, ninguno de los dos tenía ya nada que ocultar. Daniel había cumplido su promesa. La verdad había sido revelada. Nuestro matrimonio había sido puesto a prueba y había quedado marcado. Pero finalmente era más fuerte y estaba preparado para todo lo que pudiera venir. Mientras regresábamos por la playa, Daniel me rodeó con el brazo y me atrajo hacia él. «Feliz aniversario, Maggie. Hoy te amo más que ayer». Sonreí al mirar al hombre que había elegido y al que volvería a elegir todos los días. «Y yo te amo a ti. A todo lo que eres. Lo bueno, lo difícil y también las partes de las que intentaste protegerme con tanto empeño». Las estrellas aparecieron sobre nosotros mientras conducíamos de regreso a casa. A nuestras espaldas, el océano guardaba un nuevo secreto. Frente a nosotros se extendía el resto de nuestra vida, con todas las puertas abiertas. No habría más habitaciones ocultas ni fotografías colocadas boca abajo. Habíamos cruzado juntos la última puerta. Y al otro lado estábamos, sencillamente, nosotros.